Buenas tardes. Bienvenidos todos a la última de las 4 conferencias de octubre de la Academia de Artes en colaboración con el Museo de San Carlos. Nos da mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. Y en particular, nos da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Renato González Melo, a quien me toca no solo el honor, sino el gusto de presentarlo el día de hoy, porque con él compartimos tanto espacios en la UNAM como en la Academia de Artes y en muchas otras lides que tienen que ver con el arte y el patrimonio, donde hemos colaborado de diferentes formas. Él es licenciado en Historia y doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras, con mención honorífica. Y como he dicho, es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM desde 1992 y miembro de la Academia de Artes desde 2017. Sus líneas de investigación incluyen la pintura moderna mexicana, en particular la pintura mural y la obra de José Clemente Orozco. Ha publicado libros y numerosísimos artículos sobre iconografía política en México, sobre relaciones entre arquitectura y educación y sobre el análisis material de las obras. A esto regresaré ahora en un momento. Tiene, como les dije, un gran número de publicaciones y sobre todo ha dirigido, y esto a mí me parece muy importante, grupos de investigación con alumnos de la UNAM. Uno fue sobre iconografía política, otro más sobre educación y recientemente uno sobre el Centro SCOP, cuyos trabajos llevaron a elaborar el legajo para ingresar como deseable la declaratoria de patrimonio artístico de este conjunto. Creo que su labor, como les digo, tiene que ver con la academia, pero también con la actividad de la defensa del patrimonio, de la parte del análisis del patrimonio, y por eso es integrante del Laboratorio Nacional de Ciencias para la Conservación del Patrimonio Cultural, que tiene su sede en el Instituto de Investigaciones Estéticas, con colaboración con muchas otras entidades universitarias y fuera de la universidad. Desde 1991 es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y ha sido profesor invitado en muy diversas universidades, instancias como la Universidad Veracruzana, el Colegio de México, Columbia University, solo por mencionar algunos. Ha tenido diversas becas, diversos premios, y el año pasado obtuvo el Premio Universidad Nacional en el ramo Investigación en Artes. Finalmente, cabe agregar que entre 2010 y 2018 fue director del Instituto de Investigaciones Estéticas. Sus preocupaciones, como dije anteriormente, sobre el tema de iconografía política, son los que lo llevan a la conferencia que nos presentará el día de hoy. Las ilustraciones y la guerra en el México postrevolucionario. Muchas gracias, querido Renato. No puedo decirte doctor, eres demasiado cercano a mí. Bienvenido y escucharemos con mucha atención tu presentación. Gracias. Muchas gracias a ti y muchas gracias a la Academia de Artes, a la tertulia de Puente de Alvarado, que esperamos poder retomar pronto. Muchas gracias al Museo Nacional de San Carlos por la oportunidad de compartir algunos resultados de mi trabajo como investigador universitario.
Mi mayor gratitud es para el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde me da mucho gusto ser uno más de las 400,000 personas que trabajamos todos los días para consolidar una institución académica que, aumentando la calidad, atienda el anhelo de equidad de la sociedad mexicana. Tenemos esa tarea común todos los días y estamos siempre obligados a cumplirla con pleno y gozoso respeto por nuestra propia pluralidad. Quiero hacer una aclaración antes de empezar. Aunque las conferencias no tienen notas a pie de página, lo que voy a exponer son mis inquietudes después de, como se dice, echarme un clavado o leer tanto como pude de la historia de la fotografía que se ha hecho en México relativa a las primeras décadas del siglo XX. Y los especialistas en esa materia se van a dar cuenta de inmediato que he tratado de aprender lo más posible de su trabajo ejemplar. Digo ejemplar porque tienen una integración gremial admirable, y también van a percibir que en algunos aspectos a lo mejor tengo mi propia opinión. Y habrá oportunidad de publicar este trabajo con el aparato crítico debido, pero no quisiera comenzar sin enumerar prolijamente todo lo que le debo a las estupendas aportaciones de Paul Vanderwood y Frank Zamponaro, a quienes no tengo el gusto de conocer, John Mraz, Rosa Casanova, Laura González, Aurelio de los Reyes, Ariel Arnal, Miguel Ángel Berumen, Paco Montellano, Arturo Aguilar. Seguramente me faltan mucho, pero Rebeca Monroy y Daniel Escorza son gentes a las que quisiera mencionar en particular. Mi problema se ha planteado a veces como muy sencillo y, sin embargo, a mí a lo largo de los años me ha parecido tremendamente complicado. Pensamos que la pintura mural de la Revolución Mexicana, retomo el libro del famoso volumen del Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, es resultado precisamente de la Revolución. Y siempre me he preguntado eso cómo pudo ser. No hubo, nada más para empezar, una Revolución Mexicana. No hubo un proceso lineal o teleológico, casi nunca los hay, y el de los años 10 en México no lo fue. Aunque hoy conocemos el final de la historia, alguien que se situara en 1917, cuando estaba por promulgarse la Constitución de Querétaro, no habría podido asegurar que ese documento era el desenlace de 7 años de levantamientos, cuartelazos y guerra civil. Discrepo de quienes piensan que la revolución tuvo una ideología, que la revolución no tuvo una ideología, pues nunca han explicado cómo es posible que la noción de constitucionalismo, que salió triunfante en el movimiento armado y de hecho llevó a la promulgación de una constitución, cómo esta noción pudiera ser ajena a las ideologías, cómo puede haber un constitucionalismo no ideológico. Pero desde luego creo que hace falta una explicación. Para el movimiento armado, las guerras civiles o los levantamientos populares, como queramos concebirlos, para que eso pudiera traducirse en imágenes y composiciones murales, hizo falta un considerable esfuerzo intelectual. Quienes postulan la transparencia absoluta de los hechos, quienes quisieran que los murales fueran la mera transposición de la realidad de la guerra, no le dan a este proyecto intelectual, me refiero a la pintura mural, la jerarquía y el carácter de innovación que en realidad tuvo. Una de las preguntas más acuciantes, habiendo trabajado varios años sobre la obra de José Clemente Orozco, se refiere a los murales que tienen imágenes de una gran violencia. Por ejemplo, del lado izquierdo y en la parte inferior hay una batalla callejera entre los trabajadores. Y en la imagen del lado derecho, de un mural de Diego Rivera, hay un peón que está siendo liberado de condiciones que se presumen opresivas y violentas. Trataré de encontrar el origen de estas imágenes en la cultura visual de la primera mitad del siglo XX. La representación de la guerra
es uno de los grandes problemas de las imágenes del siglo XX. Una imagen, una foto publicada durante los días de la Decena Trágica, muestra a los generales golpistas Félix Díaz y Manuel Mondragón haciendo cálculos de artillería frente a un pizarrón. Vamos a recordar los hechos con brevedad. Después de un fallido intento de apoderarse del Palacio Nacional y del presidente Madero, en el que por añadidura había muerto Bernardo Reyes, en febrero de 1913, Díaz y Mondragón, los dirigentes del golpe de Estado, se habían refugiado en la Ciudadela. El autor de esta foto, que ha sido atribuida por John Mraz y otros autores a Eduardo Melado, se atiene al protocolo de los sabios que discuten frente a un pizarrón. Parece una inocente clase de trigonometría. Del lado derecho, Félix Díaz, que viste de civil, apoya una mano sobre el pizarrón. Ha metido la otra en el bolsillo de su saco y observa atentamente a su interlocutor. Mondragón, por su parte, señala con el índice un número escrito con gis. Tiene el saco desabrochado, está un tanto desaliñado, no mucho, y todo indica que ha pasado la noche en un gran esfuerzo mental. El pizarrón está lleno de esquemas, líneas y guarismos. Alguien ha trazado una línea entre el centro del pizarrón, que presumiblemente representa el lugar de la Ciudadela, y el Palacio Nacional. Una línea punteada une las dos posiciones e indica 1600 metros. Esto es raro porque, claro, ahora tenemos instrumentos para medir y entre la Ciudadela y el Palacio Nacional hay no menos de 1800 metros, 1900 si se toman los centros de los dos inmuebles, y aún más, el doctor Bernardo Ibarrola me ha hecho el favor de comunicarme que unos alumnos suyos trataron de descifrar las ecuaciones en el pizarrón y parece que no corresponden con las matemáticas necesarias para calcular un tiro de artillería. Lo que sí es visible y además muy plausible son los objetivos del cañoneo, que aparecen indicados con muy bonita letra. Además del Palacio Nacional, la Estación Colonia, la Colonia Roma y la Beneficencia Española. Si bien podrían encontrarse motivos para destruir la estación del ferrocarril y muy vagos para la Colonia Roma, donde vivía Madero, sorprende un poco el ataque a una colonia urbana de gente acomodada. La portada del Mundo Ilustrado tiene un mensaje político preciso. La sinceridad con que aborda el problema de la guerra, siendo una fotografía posada, es inusitada. Digo sinceridad porque aquí dicen que van a bombardear la colonia Roma. Para entender el problema es necesario dar un rodeo. Años después, un crítico alemán, Alfred Bachts, se preguntará cómo es posible conservar algún sentido épico en las imágenes de la guerra moderna, particularmente en el cine. Y aquí lo cito. Cuando se ve a Hitler inclinado sobre una mesa cubierta de mapas con el jefe del Estado Mayor, pronunciando la decisión final, es solo un remake fílmico de las pinturas muy populares anteriores del emperador Guillermo II, Hindenburg y Ludendorff en la última guerra, convincentes solo para las mentalidades alemanas que recordaban solo ligeramente las pinturas más antiguas. Bachts parece haberse referido al cuadro de Hugo Vogel, que se inspiró a su vez en una conocida fotografía que muestra a los tres personajes mencionados, aparentemente en enero de 1917, parados y tiesos frente a unos mapas sobre la mesa. Detrás de ellos un par de pinturas no muy definidas, pero coronadas por unas astas de venado. Parece más bien una pausa en un agradable día de campo. Y es difícil interpretar una imagen así, de tal manera que justifique los sufrimientos, carencias y pérdidas de una guerra devastadora. Sin embargo, el cuadro de Vogel solo muestra a Hindenburg. El primero apoya el codo sobre uno de los mapas para ver mejor y apoyar la sien. El segundo está sentado con el abrigo abierto y descansando, como si estuviera reponiéndose de un gran esfuerzo.
El cuadro intenta dramatizar una escena bastante aburrida. Se trata de dos burócratas analizando la decisión menos costosa. Si estuvieran discutiendo el precio de los chícharos, la escena sería exactamente igual. Y es que al mismo tiempo que el advenimiento del cine, dice Bachts, los cambios en la tecnología hicieron que la guerra se volviera difícil de representar, en particular por el alcance de los cañones. Aunque no se han terminado los enfrentamientos y la carnicería, ya no hay guerreros que pongan su cuerpo por delante en acciones de gran esfuerzo, sino viejos más bien panzones que mandan las órdenes por telégrafo. El sable de mando ha sido reemplazado por la regla de cálculo. Y dice Bachts, irónicamente, justo cuando el hombre adquiere el poder para atrapar e inmortalizar la acción furiosa de la batalla, esta se vuelve invisible. La fotografía de Melado es en este sentido un intento precoz de convertir la guerra tecnológica moderna en una imagen plausible. Es una imagen de la Revolución Mexicana, sin duda, pero también es una imagen moderna y una imagen de alcance mundial. La violencia no solo está en la guerra. American Magazine publicó en octubre de 1909 la primera entrega de la serie México Bárbaro, que se convertiría en el famoso libro de John Kenneth Turner. Es un texto con una argumentación minuciosa, lúcida y convincente sobre el trabajo esclavo en el campo mexicano. Cito un fragmento relativo a un capataz de una hacienda en Enequenera para pasar a analizar esta ilustración. Dice Turner, un pasatiempo favorito del capataz era sentarse en su caballo y ver la limpieza, el castigo de sus esclavos. Prendía un cerillo para encender su puro. A la primera bocanada, el primer golpe de la cuerda húmeda caía sobre la espalda desnuda de la víctima. Seguiría fumando despacio, satisfecho, mientras los golpes caían uno tras otro. Cuando el entretenimiento finalmente lo aburría, tiraba el puro y el hombre de la cuerda paraba, pues el final del puro era el final de los golpes. Para esta historia, el ilustrador George Varian preparó un dibujo para reproducirse en medio tono, probablemente un wash o una tinta aguada. La escena ocurre en el patio de una hacienda y el observador está situado bajo un tejabán en primer plano. Un charro apoyado sobre un pilar observa lo que ocurre en el centro, ocupando el lugar del observador. En el patio, un hombre de bigote le asesta latigazos a un trabajador sin camisa y descalzo. La víctima se encuentra sobre la espalda de otro compañero que lo sostiene para evitar que caiga y permitir la continuidad del castigo. A la derecha, el hacendado observa montado en su caballo. El humo de su puro es muy brillante. En esto es coherente con la camisa del verdugo a la izquierda, el pantalón de la víctima al centro y con el traje y el sombrero del propio hacendado. Esto provoca una franja de luz horizontal en el centro de la imagen y lleva al ojo de izquierda a derecha y de regreso. La impresión se refuerza con la disposición de las sombras, que en principio parece un poco caótica. Van hacia el fondo la del peón y el verdugo, pero se despliega hacia la izquierda y hacia el frente la sombra del charro que observa en primer plano. Esto es muy brillante, pues hace que el hacendado, en el cruce de dos ejes luminosos, se vuelve el centro real de la composición. Detrás de este grupo central hay una multitud de peones, un tanto diluida en tonos grises, y todavía más atrás está el porche de una casa y atrás la selva. En fin, hay mucho que decir sobre este ilustrador, pero quisiera simplemente enfatizar que aquí estamos en el extremo opuesto de la guerra de artillería. Estamos ante una violencia que se ejerce con el cuerpo, que se ejerce de manera directa. La siguiente fotografía nos dará más que hablar. El pie de la fotografía, estoy siempre tomando esto de los reportajes de Turner, explica antes de que podamos descifrar este amasijo de manchas en blanco y negro. Dice, fotografía con flash de una escena nocturna en la prisión de Belén, Ciudad de México. Uno puede suponer, porque no se explica, que ahí han recluido a los yaquis en su camino hacia Veracruz y luego hacia Yucatán. Muestra una habitación bastante grande con el piso alfombrado de cuerpos humanos. En primer plano y al centro hay varios que están desnudos o semidesnudos, cuerpos notoriamente masculinos y apeñuscados uno contra otro. Pero no es un espacio solo masculino el que vemos.
Al fondo y del lado derecho hay una figura femenina aparentemente relajada, apoyada en la pared. Podríamos decir que, mira, si no hubiera la sospecha de que la celda de esta prisión estaba completamente a oscuras antes del destello, aunque siempre del lado derecho y arriba parece haber una entrada de luz. Los cuerpos están organizados en 3 hileras hacia el fondo y podemos imaginarnos el susto que se llevaron estas personas al recibir la luz del flash. Este es un caso, por cierto, no muy común, en que el cuerpo masculino desnudo aparece como francamente vulnerable. La desnudez y la proximidad, sin importar mucho el género, son exhibidos como una condición cuyos inconvenientes van más allá del gusto o del indudable puritanismo del periodista. Justamente se trata de que los cuerpos de los trabajadores, de los indios, de las indias, de las trabajadoras, de los campesinos, de las campesinas, de las esclavas y de los esclavos, abandonen toda pretensión de erotismo, dignidad, decoro o sentimiento. Turner los retrata como máquinas para producir otras máquinas, si se me permite parafrasear una consigna famosa. Todos los protocolos sacrosantos de la imagen colonial, la maniera de la gran composición, que es uno de los bastiones de la cultura occidental, la perspectiva construida en la arquitectura, la entrada de luz, los personajes que observan desde el fondo, el claroscuro y sobre todo el cuerpo humano como diccionario de todas las cosas, se ponen aquí al servicio de una denuncia que despoja a ese lenguaje de cualquier pretensión humanista. Esta fotografía, de la que hablaremos bastante, muestra el inicio de una deportación. Una multitud, sobre todo femenina, se amontona sobre 2 carros en medio de la calle. Una construcción del lado derecho deja ver un entorno semiurbano. En la orilla, un caballo amarrado con una cadena. Se trata de una población yaqui que es deportada a Yucatán, desde luego. Todas las mujeres van tapadas con rebozo y algunas llevan niños en brazos o bien atienden a niños en el suelo. Los pequeños suben a los carros como si se tratara de un juego. En este caso, la fotografía está enmarcada y recortada de manera discontinua, lo que pone en relieve su carácter de composición. Esta es una historia que se cuenta, un episodio que tiene lugar en un espacio. Lo vemos desde lejos y desde afuera, aunque el periodista se ha tomado el tiempo para atestiguar personalmente su final trágico en Yucatán, donde los yaquis son vendidos como esclavos y mueren rápidamente. Las mujeres le cuentan a Turner historias aterradoras de acoso, violación y muerte. La separación de las familias es sistemática, aunque hay que decir que Turner no estuvo en Sonora y no se sabe exactamente de dónde obtuvo estas fotos, esta en particular. Esta foto de Yucatán nos plantea otro problema, la de la izquierda, el de la manipulación de las imágenes. 4 cargadores portando otros tantos haces de fibra de nequén apoyados sobre un murete de piedra para tomar un descanso. Los 4 llevan varas para caminar, no están descalzos, llevan guaraches. Las muy breves sombras bajo sus pies ponen en evidencia que es mediodía. Pero a diferencia del resto de las ilustraciones, en este caso el editor de la revista recortó la imagen para que se fundiera con el blanco de la página, sin marco y sin límite. El recorte es muy cuidadoso, pues abarca las crestas de los bultos de nequén, las varas de caminar y un sombrero que rueda abajo a la derecha. 3 de los cargadores miran de frente al espectador. La reproducción fotomecánica es bastante buena y se puede recorrer la textura de sus mantas, zarapes, sombreros, pantalones. Si los dibujos enfatizaban el carácter narrativo del reportaje, esta imagen pretende 2 cosas muy diferentes. Por una parte es descriptiva y detallada. Por la otra, al no encuadrarla, al evitar constreñirla, se propone que forma parte del argumento textual, del argumento central. Aunque el recurso técnico es el mismo que luego utilizará el fotomontaje de vanguardia, recortar la fotografía para poner en evidencia el blanco del papel, su sentido es distinto. Se trata de situar al lector en el espacio de la imagen. La relativa confianza con la que miran los sujetos establece un raro momento de dignidad personal en un relato que, en general, se refiere a la deshumanización de los trabajadores. Apoyados en el muro y relajados, no han perdido el decoro corporal ni los intimida el fotógrafo.
Frente a su aplomo, el general Díaz, con todas sus condecoraciones, parecería un muñeco de feria. Turner aprovechó imágenes de orígenes distintos con bastante despreocupación por su relación con el texto o con la realidad. Usó las imágenes fotográficas como artefactos simbólicos, resignificándolas, y esta manipulación llegó a un grado que a veces vuelve difícil admitir las ilustraciones como pruebas de sus alegatos. Como han señalado varios especialistas, Arturo Aguilar, Francisco Montellano, las fotos de México Bárbaro no siempre eran lo que decía la leyenda a pie. Como señala en su tesis el excelente especialista José Antonio Rodríguez, Turner fue criticado en su tiempo por usar fotografías que parecieran imágenes salidas del costumbrismo decimonónico, en el que tanto fueron fotografiados los estratos más bajos. Para argumentar que estos hombres, y este es el sentido de la imagen, argumentar que estos hombres, los hacendados, compran y venden esclavos. Claudio Lomnitz supone que muchas son tarjetas postales compradas en la Ciudad de México. Y es famoso que Daniel Cosío Villegas hizo una severa desautorización del libro de Turner, apoyándose, entre otras cosas, en su poco riguroso uso de las imágenes. Aquí pongo una postal de C.B. Waite, un fotógrafo al que notoriamente Turner parece haber recurrido bastante. Me refiero ahora a otro de los clásicos de la crónica de la Revolución, John Reed. En los años 80, las investigaciones de Jorge Ruffinelli y Aurelio de los Reyes dieron a conocer los artículos publicados por John Reed sobre México, particularmente en Metropolitan Magazine. Se conocía, desde luego, el libro. Algunos de esos textos, pero no todos, fueron a parar al libro México Insurgente, de 1914. Lo que muy pronto captura la atención del lector en la lectura de los reportajes y el libro de Reed son las onomatopeyas. Y me voy a fijar en esto en particular porque tengo un argumento sobre lo visual. Refiriéndose a los proyectiles de la artillería, dice John Reed, grabó un shock, un silbido piu voló alto después de la granada. De vez en cuando, dice, pasaba silbando una bala perdida. ¡Juárez! Villa espoleó a su alborotado caballo hacia la cureña. ¡Clavo un shock! ¡Piu! La metralla federal, bien disparada y magníficamente sincronizada, explotaba ahora a escasos centenares de metros delante de nuestra línea, y el metódico estallido de sus baterías era casi incesante. ¡Crash! ¡Huya! Delante, el fuego de los rifles se desplegaba serpenteando por toda la línea, seguido de una ametralladora. ¡Spats, spats, spats! De pronto vi un pequeño objeto en el aire, como un escarabajo enorme que soltaba tras de sí una pequeña espiral de humo negro. Pasó junto a la puerta del vagón con un ruido ¡zing! Y unos 15 metros más allá estalló con un espantoso crash ¡uye! Entre los árboles de un parque donde acampaban la compañía de caballería y sus mujeres. Aquí quisiera decir que traté de transponer lo mejor posible las onomatopeyas en inglés. Es frecuente que las traducciones del libro de Reed omitan todo este ruiderajo. Este uso de la onomatopeya obliga a una explicación un poco inesperada, porque no, en fin, es un recurso que tiene un origen. Reed había llegado a México después de una relación personal no muy funcional con un intelectual del Greenwich Village, Mabel Dodge Lohan. Era una escritora que fue una de las organizadoras del Armory Show, la exposición que llevó a los experimentos de la vanguardia europea a Nueva York. Adinerado, se había llevado a John Reed a una prolongada estancia en una villa florentina, donde Reed estuvo muy, muy incómodo. Este romance de novela parece haberlo ahuyentado al grado de regresarse e irse a México a la Revolución, pero en la Villa Curonia, que era donde vivía Mabel Dodge Lohan en Florencia, o de paso por París, Lohan hacía de princesa renacentista y recibía las visitas de Gertrude Stein, Alice Toklas y Karl van Vechten. Y de hecho, Mabel Lohan había sido el objeto de uno de los textos más celebrados y experimentales de Gertrude Stein, el retrato de Mabel Dodge en la Villa Curonia. Es bastante posible que en este ambiente un poco afectado, Reed escuchara hablar bastante de Filippo Tommaso Marinetti, el poeta futurista italiano. Aunque Zhang Tum Tum
el poema en el que pondría en práctica su método de las palabras en libertad, se publicaría hasta 1914, cuando Reed ya estaba en México. Marinetti había desarrollado ese texto a partir de su experiencia como corresponsal de guerra en Trípoli y luego en la Guerra de los Balcanes. Los sonidos y la reproducción sonora de las batallas lo llevarían a un texto onomatopéyico que presentaría en distintas ciudades europeas a lo largo de 1913. Como plantea Marjorie Perloff, la técnica no solo apuntaba a la anulación de los adjetivos, sino a la anulación del yo. Pero en sus crónicas de guerra, este proyecto literario fue menos radical que en las palabras en libertad y queda a veces en el mero uso de las onomatopeyas. Cito a Marinetti: cro, 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 cro. Hace mucho tiempo, tal vez un cuarto de hora, que sueño con estar al borde de un estanque entre el croar de un pueblo de sapos enamorados. Y ahora cito a John Reed: cayó la noche, noche silenciosa, sin aliento, con el sonido de las ranas a lo largo de las zanjas. Probablemente John Reed no participó en la elección de las fotografías o en la diagramación del artículo relativo a la batalla de Gómez Palacio, que es donde aparecen todos estos ruidos. Las imágenes se acreditan a la Mutual Film Company, la compañía que planeaba filmar una biografía de Villa y que producía además noticieros cinematográficos, y a la que se le debe acreditar la imagen celebérrima de Villa encabritando a su caballo. Se trata de varias fotografías. Aquí muestro dos que parecen fotogramas de alguna película y donde se ve una explosión, pero esto es una filmación de una película y es bastante posible que sea ficción. Reed, después de irse de México y de publicar México Insurgentes, no regresó. En los siguientes años viajó a Europa varias veces. Las últimas, que se ocupó de la revolución bolchevique y murió allá en Rusia, no son muy conocidas. Pero entre una revolución y otra, cubrió una parte de la Primera Guerra Mundial, y ahí no solo conoció el aburrimiento, sino el tedio más absoluto, el tedio de la guerra moderna. Los reportajes desde todos los frentes estaban severamente restringidos. La mayoría de las autoridades militares desconfiaban de los periodistas, sobre todo de los estadounidenses. En 1915, el Metropolitan Magazine lo envía a Serbia en compañía de un artista canadiense, Boardman Robinson. El capítulo del libro que publicó sobre la guerra en Europa Oriental, Gučevo y el Valle de los Cadáveres, relata uno de sus recorridos por Serbia, por la montaña que tiene ese nombre, Gučevo. Reed escucha y refiere cuidadosamente las explicaciones que le dan distintos guías. La montaña que visita fue el escenario de una batalla bastante cruenta, y aquí cito este párrafo porque sus elecciones literarias respecto de su crónica mexicana han cambiado mucho. Dice: vimos una cosa horrible. De estos pequeños promontorios sobresalían partes de uniforme, cráneos con el cabello cochambroso, sobre los que todavía colgaban jirones de carne, huesos blancos con manos pudriéndose al final, huesos sangrientos irrumpiendo desde botas de aspecto militar. Un olor terrible volaba sobre todo el lugar. Bandas de perros medio salvajes merodeaban en la orilla del bosque, y más lejos pudimos ver a dos que estaban arrancando algo que dejaron medio cubierto sobre el piso. A ver, aquí ya no hay experimentos vanguardistas. Reed ha tomado una decisión de estilo y hay un pasaje que lo deja claro porque su fuente es nítida. Dice: en un lugar, los esqueletos medio comidos de un austriaco y un serbio estaban engarzados, sus brazos y piernas envueltos uno en el otro en un abrazo de muerte que ni siquiera ahora podía aflojarse. Este episodio tiene un modelo. De los dos combatientes que mueren abrazados. El modelo es la debacle de Émile Zola. Voy a citarlo. Pero esta vez, durante la maniobra, un trozo de granada abrió la garganta de Luis, que cayó a través de la flecha que iba a levantar. Y como Adolfo llegaba en el momento en que la línea de los enganches se presentaba de flanco, una andanada furiosa cayó. Fue volteado con el pecho destrozado y los brazos abiertos. En una postrera convulsión cogió a Luis y quedaron abrazados, torcidos, casados hasta la muerte. Este es uno de los pasajes más emulados de Émile Zola. También hay una parte del Tomochic de Heriberto Frías donde se ha detectado esto mismo.
Después de la decena trágica, los testimonios e interpretaciones se agolpan, ya vamos a hablar de publicaciones mexicanas. Memorias de escritores y artistas, de diplomáticos y políticos, incluso aparecen unas memorias apócrifas de Victoriano Huerta. Me concentro un poco en un libro de Pedro Lamic, La parra, la perra y la porra. Pedro Lamic era un maderista y esta publicación es un folleto de 1914, cuando ya Huerta se había ido, y es una reivindicación de Madero. En sus páginas se respira una inclinación por el radicalismo que hemos dejado de asociar con Madero, el revolucionario. Este radicalismo que llevó a enviarle a Pedro Lamic, a enviarle un telegrama a Juan Sánchez Azcona el 19 de mayo de 1911, un día después de la toma de Ciudad Juárez, con una sola frase muy emocionante: México nuevo. 4 años después, Madero muerto y la situación en México muy incierta, Lamic intenta organizar una versión coherente de la revolución y para darle sentido al texto recurre a la imagen fotográfica. Lamic se esmera en incluir fotografías donde Madero aparece rodeado de multitudes, recurre un poco a la contraposición de imágenes, pero siempre busca que en la parte superior el dirigente aparezca vertical. En el ejemplo que analizamos, abajo hay una fotografía dividida en 3 bandas, 2 de ellas abajo con numerosos asistentes a un discurso que el presidente pronuncia desde un balcón. Los sombreros y la ropa los califican como trabajadores. Y hay algo muy notable: el animado movimiento de esta multitud bajo el balcón. En la parte superior hay amplias áreas en blanco o bien ocupadas por una gran bandera que cuelga del balcón. El discurso es inequívoco. Puede que la multitud lo ignore, pero el ojo sí encuentra manera de organizar su recorrido, porque en realidad hay un principio de organización. Y si puede presumirse que una parte de los asistentes transitan de un lado a otro, el futuro presidente y sus acompañantes, que se asoman fuera del barandal para ver hacia la izquierda, obligan a imaginar alguna cosa fuera de cuadro que le da la razón a ese tránsito. A ese tránsito. Un poco de detalle en la ropa de los asistentes: hay cachuchas, hay un adolescente que viste, en fin, muy moderno, en fin, no me puedo detener. Es Madero en una ciudad mexicana hablando desde un balcón, relajado y elegante, rodeado por 2 elementos de tropa que llevan las insignias de la insurrección, y es un político triunfante. Todavía no es el presidente, lo rodean los suyos y sus esperanzas. A ello contribuye el eje vertical que singulariza al personaje central en el balcón y prepara el tránsito para la foto superior, donde ya aparece Madero prácticamente solo, la multitud está abajo pero casi es invisible, y señala hacia arriba con un gesto prácticamente cristológico que lo califica como maestro. No hay espacio aquí para ver a fondo todas las fotos del libro, pero me importa detenerme en una más. Es una imagen muy violenta, aunque con frecuencia se interpreta la batalla de la Ciudadela como un simulacro. Sí hubo numerosas víctimas y los fotógrafos las tomaron. Tirados en el Zócalo, caídos en las calles, en la azotea de la Ciudadela, y las más duras, de las que Lamic publica uno, las que muestran la incineración de los cuerpos aparentemente en Balbuena. Se trata de pequeños montículos de cuerpos carbonizados, oscurecidos y como cubiertos por una capa de alquitrán, desnudos, amontonados unos sobre los otros. Sobresalen muchas manos extendidas, sobresalen pies, pero no se alcanza a distinguir ningún cuerpo. Es una masa, otra vez, pero completamente privada de humanidad. En esta imagen atroz, la sinécdoque se apropia de la imagen. Ningún cuerpo está completo. Solo se ven pedazos, extremidades, dedos. Para Lamic, esta imagen tenía un sentido trascendente. En la página que seguía a las fotografías de los cadáveres y justo después de narrar las inútiles cargas de caballería contra la Ciudadela, este párrafo, lo cito: el feudalismo mexicano es tanto más odioso y la insurrección plebeya, la gran jaquería mexicana, tanto más gloriosa, tanto más justa su causa, cuanto que en el feudalismo europeo, lo mismo que en el samuraísmo nipón, la plebe no participaba en la guerra más que por el impuesto. El honor de defender el suelo patrio correspondía solo a los señores, y si en México este honor se encomienda a los indios, no es seguramente para honrarlos,
para defender el orden o el territorio como para conquistar la libertad, en México, con pocas excepciones, no se derrama más que una sangre, la sangre india. Así se expresa. Hasta aquí los cronistas. Ya llevamos un largo trecho recorrido, pero apenas vamos a entrar en materia. Quiero llamar la atención sobre un asunto muy relevante. Como señalaron inicialmente Sam Ponaro y Vanderwood, y luego han reiterado numerosos historiadores de la fotografía, las imágenes de la Revolución Mexicana no circularon principalmente a través de folletos, revistas o libros. Ya no digamos periódicos. El medio principal de su difusión fueron las tarjetas postales. Y hay buenas razones para ello. Su impresión requería una inversión relativamente pequeña, eran fáciles de vender y de adquirir, no requerían la contratación de un escritor o estar esperando sus cambios de estilo o la inversión en una imprenta, y además la dispersión de las tarjetas postales permitía evadir la censura con mayor eficacia y, algo muy importante, reutilizar las imágenes en contextos nuevos, sin un texto que estorbara. Las tarjetas postales florecieron en todo el mundo al final del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX, particularmente durante la Primera Guerra Mundial. Coincidiendo con esto, durante la Revolución floreció una industria fronteriza de postales sobre la violencia mexicana. Varias características de esta pequeña industria llaman la atención, pero quizás la más llamativa desde el año 2021 es su semejanza con las muy recientes redes digitales de comunicación, las llamadas redes sociales, que también, como las postales, modifican el límite entre lo público y lo privado. Y es que las postales, pese a lo macabro de sus imágenes, llegaban a utilizarse para la comunicación privada. Se enviaban por el correo y cualquiera las podía leer. Podemos pensar en este que voy a llamar mercado analógico como el Twitter de aquella época. Los especialistas están de acuerdo en que las tarjetas postales florecieron durante la Revolución y luego decayeron. Y aquí tengo una diferencia de opinión, pues la Guerra Cristera provocó un renacimiento de este circuito de compra, venta y difusión de fotografías macabras y violentas. Tal vez no tan próspero como el de las fotos de la Revolución, pero sí fue un nuevo mercado de postales por la cristiada. Y me paso a la cristiada. Voy a mostrar una serie de fotos relativas al fusilamiento del padre Miguel Agustín Pro y otras 3 personas, acusados todos de un atentado contra la vida de Álvaro Obregón. Se trata de una larga serie de tomas fotográficas, la mayoría adquirida de distintos fotoperiodistas, que se conservaron en los archivos personales de los dirigentes de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y particularmente de su impresor, a cuya familia le tengo mucha gratitud por permitirme ver este archivo. Para cada uno de los condenados se muestra la llegada al sitio de la ejecución, el momento del fusilamiento, el tiro de gracia y un acercamiento del rostro en la morgue. Aquí Luis Segura Vilchis. Como es conocido, al recibir la descarga, el padre Pro abrió los brazos en cruz. Además del pelotón de fusilamiento, las diferencias de encuadre entre muy distintas tomas de este momento nos han permitido contar por lo menos a 5 fotoperiodistas. Aquí el momento del tiro de gracia. Un primer momento, pero nada más señalar que estas no son propiamente tarjetas postales. En cambio, esta sí. Un primer momento de transformación de la imagen puede verse aquí, en la toma de los 4 cadáveres, con una leyenda que los califica de trofeo glorioso. Las inscripciones explicativas indican claramente que esta imagen iba a venderse en el formato de tarjeta postal, que casi siempre tenía alguna anotación sobre el tema. Probablemente se consideró que esto no era suficiente. Aquí vemos un intento de construir un verdadero altar alrededor de una cruz utilizando la serie completa de fotografías del padre Pro, Humberto Pro, Luis Segura Vilchis y Juan Tirado Arias. Al reducirse al formato de tarjeta postal, las fotos se vuelven difíciles de ver y posiblemente por eso se ha añadido en la toma una inscripción explicativa. Entonces viene una operación más radical, que será frecuente en la iconografía de los cristeros, el fotomontaje. Asociado normalmente por la historia del arte con doctrinas estéticas de la vanguardia y de la izquierda, para los años 20 este método había cobrado una gran importancia para todos,
con un poco de bastante variedad de credos políticos. Aquí el trofeo glorioso se aprovecha para añadirle un cielo abierto en gloria con una procesión de ángeles tomada de una ilustración de Doré. Para coronar el montaje se ha incluido una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe. El obispo de Huejutla, José de Jesús Manríquez y Zárate, uno de los dirigentes más radicales de la cristiada y sobre todo ideólogo, hizo algo semejante, aunque con menos recursos, para la portada de un folleto, Galería de Mártires Mexicanos, publicado en San Antonio en 1928. Aquí es la columna de la Independencia la que recibe del cielo un rayo de iluminación divina bajo la mirada del Sagrado Corazón de Jesús, la figura que los católicos disidentes terminarían por asociar con la de Cristo Rey. El folleto de Manríquez sistematizó en efecto las imágenes e historias de las víctimas católicas de la Guerra Cristera. Fue él, por ejemplo, quien divulgó esta conocida fotografía del sacerdote Gumersindo Sedano de Ciudad Guzmán, que fue ejecutado por las fuerzas federales. Llama la atención que la gran mayoría de sus ilustraciones, aquí elegí la ilustración de otro libro, porque tiene mayor calidad, pero en fin, es la misma. Lo que llama la atención es que en un alto porcentaje se trata de tarjetas postales que se publican en forma de folleto. Y aquí hay un primer intento de quizás sistematizar y ordenar lo que se veía como un intercambio y circulación de imágenes un poco desordenada, que como aquí estamos hablando de una pretensión de culto a los santos, siempre ha causado bastante tensión en la jerarquía eclesiástica. Manríquez llegó bastante lejos en su propuesta de santoral cristero, pues propuso que se hiciera un monumento al combatiente desconocido, utilizando para ello la figura del Sagrado Corazón entronizado, la figura de Cristo Rey. Era una imagen que había circulado bastante. Aquí vemos un cuadro de Antonio Segoviano, que se conserva hasta la fecha en el monumento a Cristo Rey en Silao, y que representa el paseo triunfal del Sagrado Corazón, al que rinden pleitesía una multitud de organizaciones obreras, son sindicatos, son organizaciones de trabajadores las que están ahí, y prelados, encabezados por el obispo de León, Emeterio Valverde Telles. Como podemos ver, este cuadro también circuló en forma de tarjeta postal. Y bueno, este era un emblema de un estado en el que describía la jerarquía eclesiástica y en particular este obispo como un estado donde se acababa para siempre la división de poderes. Vamos a regresar un poco. Los murales de Orozco y Rivera sobre la lucha revolucionaria se comenzaron a pintar a la mitad de los años 20. De ninguna manera quisiera dar a entender que estas imágenes tuvieran su inspiración en la propaganda de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa o que de alguna manera concordaran con sus ideas. No, Rivera y Orozco eran los dos jacobinos bastante radicales. Lo que sí se puede pensar es que hayan pensado en sus murales como artefactos para resignificar una polémica de imágenes, en la que el circuito de las pequeñas fotografías postales, que a veces tenía una circulación semiclandestina, ya fuera durante la Revolución o durante la Cristiada, que ese circuito pudiera ser objeto de una reinterpretación que permitiera la lectura pública de cada una de esas imágenes dentro de un relato mayor y omitiendo los pequeños mensajes personales en el reverso de cada postal. Para hacer esto, Rivera y Orozco recurrieron a recursos académicos como la composición y la alegoría, que son recursos archiacadémicos. No hay duda, por una parte, que este mural de Orozco explora la noción de martirio para los fines del Estado laico y anticlerical, pero la característica central de lo que he querido llamar aquí el mercado analógico es que si bien está sometido a distintas formas de control, estas formas son las de los pequeños impresores, las de los circuitos de intercambio casi siempre del pequeño comercio que están descentralizados y dispersos. En este sentido, la pintura mural es un llamado a la centralización del debate, a la construcción de argumentos de orden a la centralización general. Aunque aprovecha los cuerpos dolientes de los campesinos, los trabajadores y los combatientes, propone que deje de contar cada una de las historias de violencia por separado
y que estas historias sean integradas en un relato mayor. Y para cumplir esta tarea, los muralistas deben recurrir a procedimientos que son un poco engañosos. Para que las imágenes puedan darle sentido a la guerra, y ya vimos que esta tarea era difícil, las batallas no se van a mostrar como combates de artillería o incluso, como ya ocurría en los años 20, de aviación. Se van a mostrar como batallas cuerpo a cuerpo. Las trincheras no van a ser las fosas comunes de la guerra industrial, donde los trabajadores esperan que el azar los salve de la aniquilación. Los muralistas eran lectores de Henri Barbusse, cuyo manifiesto, Con el cuchillo entre los dientes, por cierto, que llamaba un arte de compromiso social, había sido traducido en México a la mitad de los años 20. Probablemente conocían además la novela El Fuego, que es la novela de Barbusse sobre la Primera Guerra Mundial, que hace un relato de la guerra en las trincheras que no permitiría ninguna idea de redención. Las trincheras y combates de la imaginación posrevolucionario, en cambio, son desde luego muy violentos, pero no les falta alguna dimensión trascendente, como en este caso. Sostengo que esta complicada operación, ambivalente operación, es resultado del combate ideológico entre el catolicismo en guerra y una clase intelectual que, teniendo una relación muy tirante con el Estado de los sonorenses, participaba del amplio consenso liberal que le permitía al gobierno sostener una hegemonía. Pero aquí hay algo más, hay el problema general de la guerra. Desde luego, no pretendo que este otro mural de José Clemente Orozco, Los Trabajadores de 1926 en la Escuela Nacional Preparatoria, que sea una copia directa de la fotografía publicada por John Kenneth Turner. Lo que sí pienso es que una de las cosas que hicieron los muralistas fue convertir el lenguaje de esa cultura visual, no sus símbolos concretos, sino su lenguaje, en un argumento pictórico en el que la composición, la perspectiva y la pintura de historia retoman su lugar, un lugar de autoridad. Sería largo discutir si en el largo plazo la pintura de historia convirtió las estridentes imágenes de denuncia de la cultura visual en discursos que en último término armonizaban y permitían consensos anteriormente imposibles. Creo que esto ocurrió en alguna medida y ha sido una crítica frecuente, que es una pintura al servicio del Estado, pero no debemos soslayar nunca que esta operación también se hizo con un fuerte espíritu crítico. El mural de Orozco retoma esta imagen del éxodo que Turner había sacado de alguna fuente desconocida, él no estuvo en Sonora, y Orozco lo que hace es retomar, digamos, no la imagen concreta, sino los términos de la imagen. El éxodo ya no era solamente un resultado de las políticas específicas de un gobierno, como el de Porfirio Díaz, sino que se convertía en una condición que reducía a los campesinos a una modernidad marginada y desigual, que los convertía en una fuerza de trabajo nómada, vulnerable y siempre amenazada. Así que, si bien esta operación está relacionada en forma estrecha con algo que podríamos llamar la ideología del Estado, a largo plazo organiza y pone en marcha las herramientas para que hagamos la crítica de ese sistema hegemónico, pues nos permite identificar las nuevas imágenes de la violencia como argumentos de autoridad que exigen una respuesta política además de ética. Y aquí lo único que cabría concluir es que en lugar de disputar por los conflictos de un pasado ya muy remoto, nos toca asumir nuestra responsabilidad ante la violencia de nuestra circunstancia, la del presente. Y concluyo retomando la frase de Benedetto Croce, que le gustaba mucho a los profesores de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Toda la historia es historia presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Renato, por este acucioso paseo, porque hemos pasado muy rápido, pero en el fondo eventualmente lo podremos leer y disfrutar nuevamente. Este tema que para mí, que conozco muchas de tus obras, ha sido una sorpresa en algunas cuestiones que has ido desentrañando en todo este trabajo. Muestra, por un lado,
la profundidad de la investigación que has hecho. No es simplemente hablar y concluir de una forma comprometida en torno a la historia y a lo que actualmente sucede en nuestro país, como en muchísimos otros, con las migraciones, sino realmente esta investigación profunda de textos, de fotos, de libros de la época, además de todos los temas teóricos en torno a ello, sobre un tema que en momentos es muy difícil. Algunas imágenes son muy difíciles de ver, puedo decirlo, te dejan el corazón con una cierta angustia. Extraordinaria presentación que nos sirve para cerrar estas conferencias de octubre. Además de agradecerte a ti, agradecemos a la maestra Mireida Velázquez del Museo Nacional de San Carlos, a Luis Miguel, a todo el equipo del museo, también a Adolfo Mantilla, coordinador académico de la Academia de Artes, y al personal de la Academia, a todos aquellos que han colaborado para que en este año todavía difícil hayamos podido repetir nuestras conferencias, que por estos nuevos medios de los que acabamos de hablar es posible que se transmitan y que también se queden en el sitio web tanto de la Academia como del Museo Nacional de San Carlos, por si alguien lo quiere volver a ver o no pudo estar y le recomiendan que lo vea. Muchísimas gracias al doctor Renato González Melo, a todos ustedes por estar aquí, y creo que con esto concluimos nuestra labor en octubre. Muchas gracias a todos. Gobierno de México.